y Nahuel, le saludamos desde Misiones 4 en Posadas. Buen día, Pablo, Nahuel, ¿cómo están? Un gusto. Buen Acá día. Sí, como decís vos, digamos, es mi opinión formada desde hace un año investigando y estudiando acerca del Instituto Nacional de la Yerba Mate, como bien decías vos, a raíz de un conflicto entre los productores, con los productores misioneros por la situación del sector yerbatero. Esa demanda, ese reclamo llega al Congreso y en el Congreso se pensó, los legisladores de entonces pensaron que la creación de un instituto nacional podía solucionar el problema del sector, ¿no? Y eso en estos 22 años no ha sido así. En estos 22 años el instituto, que tiene como principal función fijar el precio del kilo de la hoja verde y de la yerba canchada, no ha logrado cumplir esa misión porque no se ponen de acuerdo los diferentes, la cadena, digamos, que integra el directorio. No han podido ponerse de acuerdo en la fijación del precio, con lo cual en esta salida de emergencia que tiene, que es que intervenga la Secretaría de Agricultura de la Nación para fijar el precio, eso ha sucedido la mayor cantidad de las veces. El 60% de las veces intervino Agricultura en las 46 decisiones que se tomaron estos 22 años. 26 veces intervino Agricultura, porque no se pueden poner de acuerdo, así que el primer punto y fundamental no lo está cumpliendo. Y después otras tareas que vemos que se superponen con organismos ya existentes, como SENASA, como ANMAT, viajan al exterior el directorio a abrir supuestos mercados. Eso no se relaciona con una respuesta acorde, ¿no?, en cantidad de viajes y respuesta a mercados abiertos. Lo que se está evaluando, quiero que se entienda, es sincerar la cantidad de organismos, instituciones, estructuras burocráticas que se han creado estos años y que en realidad no resuelven los problemas de los argentinos. Y en este caso, los productores yerbateros viven del mismo modo que hace 22 años, con el instituto. Entonces, lo que estamos haciendo es sincerar la funcionalidad de estructuras que existen, que le salen dinero a los argentinos y que, bueno, que tendríamos que buscar otras maneras de resolver los problemas de los sectores productivos. ¿No considera usted, Sofía, que el INIM de alguna manera, si bien terminó siempre definiendo el laudo la Secretaría de Agricultura de la Nación, o el Ministerio de Agricultura de la Nación, el tema de los precios referenciales, eso no ha favorecido directa o indirectamente que los productores pequeños tengan la posibilidad de cobrar mejores precios en la producción de la hoja verde? Sin duda, pero lo que demuestra es que lo puede hacer también el Estado Nacional en alguna función, que lo puede hacer como lo ha hecho la Secretaría de Agricultura, como lo puede hacer a través de diferentes políticas públicas para cuidar, porque la situación de los pequeños productores, además de una oferta y demanda en el mercado, tiene que ver con una cuestión climática, tiene que ver con una cuestión impositiva, tiene que ver con una realidad argentina cambiaria de décadas, que el INIM no la va a solucionar, digamos, jamás, y que la tiene que solucionar en todo caso el gobierno nacional con una política macroeconómica consistente, seria y a largo plazo, ¿no?, que nos haga más competitivos a nivel mercado externo y exportaciones. Pero la realidad es que Misiones cuenta con un Ministerio de Trabajo, cuenta con un Ministerio de Industria, de Agricultura y Producción, con un Ministerio de Asuntos de Cooperativas, con una Subsecretaría de Agricultura Familiar, con una Subsecretaría de Asuntos Yerbateros. Todas esas estructuras creadas por el gobierno misionero, que digo, me parece perfecto, cada provincia resuelve cómo gestiona la política pública, podría abocarse a diferentes acciones que protejan a los pequeños productores yerbateros. Pero un instituto nacional, digamos, que se financia con la tasa de inspección y fiscalización que pagan las empresas comercializadoras, pero que de algún modo seguro que impacta en el consumidor y lo terminamos pagando todos los argentinos, a un instituto que es, por eso digo, cumple funciones que ya cumplen otros organismos o que podrían distribuirse entre otros organismos, tanto nacionales como provinciales, tenemos que replantearnos, ¿no? ¿Se espera que los pequeños productores o los productores en general tengan algún beneficio en el caso de que se disuelva el INIM? Bueno, cuando estuvimos pensando mucho el proyecto, ¿no?, si se creaba otra estructura y al final nos terminábamos pensando, bueno, al final disolver algo para crear otra cosa, cuando ya estamos diciendo que hay otras estructuras. El patrimonio del INIM, sea cual sea, porque la información no es pública, alguno me ha contestado ahí en Misiones que los gobiernos provinciales tienen la información, que la AGN tiene la información, lo cual hasta donde sabemos no es cierto.
¿Por qué? Porque un organismo con las características del INIM no tiene que rendirle cuentas, digamos, a la AGN. Digamos, no entra dentro de lo que es la ley de administración financiera porque su directorio en su mayoría no está conformado por funcionarios públicos, con lo cual la rendición de cuentas es especial, digamos, de un organismo como el INIM. Pero si uno ingresa a la página, no ve esa información. O sea, no tiene control de auditoría de la nación, digamos. Es no es un tiene organismo que se controla a sí mismo a través de empresas privadas, o de consultoras privadas que hacen los números. Y la verdad es que no te sabría decir, pero de todos modos sí, ellos creo contratan... que esta es una demanda que la he escuchado. Este proyecto para mí comenzó en mayo del 24, cuando a raíz de las importaciones de yerba hubo algún conflicto en Misiones y se llamó a una reunión en el Congreso, ¿no? Economías regionales y agricultura. Yo soy parte de esas dos comisiones. Y empecé a escuchar a los productores, a las empresas comercializadoras, escuché al directorio del INIM, gran parte del directorio del INIM. Y como decías vos al comienzo de la nota, hay críticas, sí, las críticas vienen de los miembros del directorio del INIM y de parte de los miembros, no de todos los miembros. Entonces, yo quiero saber si estos 13.000 pequeños productores, cuál es la imagen que tienen del INIM. Digo, no soy consultora, no voy a hacer una encuesta, lo que yo estoy planteando son hechos concretos. Sí. El INIM no ha podido resolver, por cualquier motivo que sea, por incapacidad o porque no tiene las atribuciones necesarias, el problema que viven los pequeños productores yerbateros. Sofía, el ministro del Agro de la provincia de Misiones, Facundo López Sartori, obviamente que salió en defensa del INIM, y expresa, sí, y la ubica usted, Sofía, como una suerte de vocero del eslabón más fuerte, podríamos decir, de la cadena yerbatera, ¿no? Básicamente como si estuviera hablando desde la mirada de los industriales. Sí. Y la acusa a usted de desconocer el funcionamiento de la entidad, porque él considera que desde la creación del Instituto Nacional de Yerba Mate, el valor del kilo de la hoja verde pasó de 2 centavos de dólar a 50 centavos de esta moneda. Es decir, que la rentabilidad a mirada y criterio del propio ministro ha aumentado muchísimo desde la creación del INIM. ¿Usted qué valoración hace sobre esa objeción o esa observación que hace el ministro misionero? Yo creo que los resultados, que deberían mostrar los resultados que ha tenido el INIM hasta el momento para justificar la existencia de un organismo que el año pasado recaudó 2.500 millones de pesos. Digo, ¿hacia dónde? Entregan becas, ¿no? Entregan becas, estamos viendo, ¿no? Escolares. Bueno, hay organismos ya del Estado que lo hacen. O sea, hay funciones que cumple el INIM y que puede perfectamente cumplir Cancillería, ¿no? Tenemos secretarías de Comercio Exterior para promocionar nuestros productos en el exterior, para abrir nuevos mercados, gente que conoce al respecto. Hay mucho cuestionamiento a, efectivamente, dónde van los fondos del INIM o si se están destinando a quien corresponde. ¿Y cuáles son los resultados que se tienen? Crear organismos, podemos crear un montón de organismos. Que hagan alguna función, sí que la hagan. Realmente vale el esfuerzo que estamos haciendo los argentinos también en todo el sentido para tener organismos eficientes, pocos organismos pero eficientes y que realmente la gente vea un cambio en su vida con esto. Y yo me lo estoy preguntando hace mucho tiempo con el INIM y con otros institutos, pero el INIM especialmente. Y sí, perdón, como diciendo, Corrientes ha sabido a través de una tasa impositiva baja, de organismos, de ministerios que apoyan a los pequeños productores. Y nosotros sí tenemos empresas comercializadoras que se han modernizado, que han invertido, que digamos que han tenido capacidad de crecimiento para poder invertir, por supuesto, en desarrollarse y por supuesto también en mano de obra. La responsabilidad del gobierno misionero de no poder ayudar a sus pequeños productores, digo, deberían replantearse ellos y el ministro de Agricultura y Producción qué es lo que están haciendo al respecto. Podría pasar... Descansan en el INIM y yo quiero saber también qué hacen ellos. Como política agraria, dice usted. Claro. Exactamente, o sea que para eso tienen un Ministerio de Industria, como dije hoy, Ministerio de Agricultura y Producción. ¿Usted cree que el ministro López Sartori trata de esconder en el INIM la falta de capacidad del ministerio de generar otras alternativas para fortalecer el mercado de la yerba mate, dice usted? Yo creo que perfectamente el Ministerio de Agricultura y Producción de Misiones está en condiciones de defender el precio y de ponerse a trabajar en conjunto con la Nación
para ayudar a los pequeños productores a que no baje más el precio de la yerba. Porque además el PNINIM cumple con la fijación de un precio mínimo, no controla el precio de toda la cadena, entonces tampoco termina siendo un instituto nacional pudiendo distribuir los ingresos del sector. Me decía los números, ¿no? La recaudación que tiene por estampilla cada paquete de yerba, y que se habla bueno, el presupuesto del año pasado creo que estaba arriba de los 2.500 millones de pesos, que es un número importante. Y usted me acaba de decir que la recaudación... ¿Cómo? Eso escuché en la reunión del año pasado, porque si no, no sé de dónde sacar el número. Sí, y ese número de que hay una recaudación por estampillas de más de 1.500 millones de pesos. Exactamente, que pagan por adelantado estimando los kilos que van a comercializar. Ajá. Vale decir, pero diputada, fíjate también lo que tiene el INIM para que la gente pueda saber. El INIM se sostiene con el fondo que le cobra a las empresas a las cuales tiene que controlar. Claro. ¿Se entiende? O sea, a mí me financia, a quien debo controlar. Sí. No me parece lógico tampoco, digamos. Es contradictorio, digamos. ¿Cómo te voy a controlar si y un poco sí pongo en duda, digamos, porque puedes llegar a perder también financiación. Claro. Vale decir, diputada, también que acá en la provincia de Misiones, con el INIM vivito y coleando, tuvimos meses de productores yerbateros manifestándose en las rutas. Y sí, porque en realidad entiendo la situación de los pequeños productores, porque por supuesto que en Corrientes también tenemos un montón de personas que se esfuerzan todos los días, que vienen de años de un trabajo muy difícil, ¿no? En lo que es el campo, la producción, las inclemencias climáticas que perjudican, por supuesto que factores externos como que las empresas también importen yerba, o sea, hay un montón de cuestiones que hacen a la cosecha y al precio final que pueda tener un productor. Pero de nuevo, repito, es un tema que Misiones puede resolver, que debe resolver. Entonces, tener tantos organismos los misioneros para controlar algo que al final, finalmente, no logran hacerlo, yo me sentaría a replantear qué está sucediendo en Misiones. Sí, en definitiva, ¿usted considera que el Estado no tiene que ser el regulador del mercado yerbatero, sino que los actores mismos tienen que acordar? No, yo creo que el Estado debe, pero el INIM no es el Estado y no lo está haciendo. O sea que alcanza ya con los organismos... No está pudiendo regular ni proteger a los productores. O sea, la misión para la que se creó el INIM no la está cumpliendo. Entonces, saquemos al INIM del medio y que el Estado se haga cargo de proteger a los pequeños productores, el Estado provincial primeramente, porque son sus productores, es una política, es una prioridad. Una provincia históricamente yerbatera debe estar al pie del cañón cuidando a sus pequeños productores. ¿Qué tiene que hacer el INIM donde está puesto en duda, cuestionado, donde han salido varios políticos del INIM haciendo después carrera política, donde Dios sabrá dónde van esos recursos? Entonces no engañemos a la gente diciéndole que vamos a perjudicar a los pequeños productores. El INIM se está aprovechando, me parece a mí, de tomar la voz de muchos productores en unos pocos que terminan resolviendo el futuro del sector a nivel local. Comprendo. Diputada, tiene un proceso, usted presenta directamente presentó un proyecto de ley para eliminar el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Sí. Vos... me corté hoy cuando te contaba el patrimonio, claro, ¿no? Porque entramos en duda del patrimonio. No sé cuánto es el patrimonio del INIM, qué fondos tiene, qué recaudación, pero si este proyecto avanzara, se resuelve la eliminación del instituto como tal, todo el patrimonio, una vez que se saldan las deudas y los compromisos que pueda tener el INIM con proveedores o con lo que sea, se trasladan esos fondos a la Secretaría de Agricultura de la Nación. Y se crea un fondo provisorio, ¿sí? Un fondo con los recursos remanentes provisorios. Y ahí la Agricultura de Nación resolverá, sí, con el Estado Provincial de Misiones o como considere, ya no va a ser una cuestión del Congreso, cómo distribuye entre la cadena, sobre todo entre los pequeños productores, ese fondo. ¿Se entiende? O sea, ese dinero se destinaría a los pequeños productores de alguna manera, a través de algún programa, hasta que se agoten esos recursos. Y después el Estado tiene que estar protegiendo,
digo, a nivel provincial, cada estado provincial tiene que sacar los dientes y las garras para proteger a sus pequeños productores, ninguna duda. Claro. Que el Estado Nacional, en mi criterio, también tiene que estar interviniendo y regulando de alguna manera, sobre todo para preservar productos que para los argentinos son muy importantes, no solo por una trascendencia histórica, sino por una cuestión de consumo. Sí. Y tiene que estar presente. Ahora, un organismo cuestionado como el INIM, digo, yo creo que sale de escena y no cambia la situación. Después que el Estado se haga cargo, por supuesto. Muchísimas gracias, Sofía. Muchísimas gracias por gracias. explicarnos entonces de qué se trata. Muchas gracias, que tengan